Y hoy es 19 de octubre del 2021. Esta es para nosotros la lección número 24, semana 13 del segundo semestre del 2021, el curso de elementos activos, donde estamos viendo el transistor o transistores MOS, específicamente el MOSFET. Y vimos la lección pasada una descripción bastante cualitativa del transistor, ¿verdad? ¿A qué me refiero con cualitativa? Tal vez me muevo un poquitín acá. Vimos algunas características y digo cualitativa porque no tiramos ecuaciones, ¿verdad? Vimos el condensador. Entonces, entender desde un punto de vista cualitativo, físico, ¿verdad? Como una tensión de compuesta, que eso ya lo nombramos, ¿verdad? Trae una cantidad de carga apreciable en esta zona del sustrato y que con una tensión adicional, pues, se puede provocar un movimiento, pues, de cargas ahí. Luego, bueno, vimos el aspecto constructivo, vimos que ya detallado un poco, hay una región, ¿verdad?, que se llama canal para que circule, ¿verdad?, la corriente. Vimos el modelo 3D, digamos, básico, que tiene largo del canal, tiene el ancho del canal, ¿verdad?, sus compuertas, drenador, fuente, compuerta, el aislante que está ahí, ¿verdad?, esto que es un material, pues, que sea conductivo, ¿verdad? No precisamente un metal. Luego, bueno, vimos el efecto de que, cómo funciona acá, ¿verdad? Que tenemos un flujo de electrones en ese canal y eso es, pues, básicamente lo que se espera en ese caso, ¿verdad? Y que la tensión de compuerta debe vencer una tensión que se llama tensión de umbral para que hayan portadores libres en el canal, ¿verdad? Eso lo estuvimos revisando. Luego también chequeamos para ver, estoy revisando acá vimos la diferencia entre el NMOS y PMOS, ¿verdad? Para nosotros el NMOS es nuestro NPN, o sea, del que hacemos los análisis, la corriente que usualmente es de drenador a fuente, aunque podría ser al revés, ¿verdad? Por la característica simétrica que tiene la estructura, pues puede ser igual, ¿verdad? Eso corriente convencional en el PNP, o en el PMOS, perdón, va de fuente a drenador, ¿verdad? Eso es lo que teníamos ahí. Y luego vimos que el sustrato también cumple un efecto, ¿verdad? Y que se puede polarizar, y me altera la tensión de umbral. Luego revisamos lo que es empobrecimiento y enriquecimiento del transistor, ¿verdad? Y vimos que hay transistores normalmente apagados, que son con los que vamos a trabajar. Pero también existen transistores normalmente encendidos, y entonces en ellos más bien se juega diferente con ellos, ¿verdad? Y obviamente diferentes aplicaciones pueden venir de ahí. Y terminamos viendo simbología, de ya el símbolo propiamente, el NMOS, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos dibujar? Con una flechita en la fuente. El PMOS con la flechita, pues también en la fuente, pero ingresando, ¿verdad? En el NMOS saliendo. O esta otra nomenclatura con una bolita para el PMOS, ¿verdad? Y bolita para el NMOS. Eso lo estuvimos viendo. También están los de empobrecimiento, ¿verdad? Que son normalmente encendidos, pero eso no vamos a estar revisando. Y luego vimos la simbología para dispositivos en 4 terminales, donde se pone una terminal de sustrato, ¿verdad? Usualmente los de 4 terminales no los usamos tanto, pero sí pueden aparecer. Hay que entender ahí un poco de lo que se trata. Entonces, tener claro esa parte de simbología. Hoy lo que corresponde, pues, es ya ver el funcionamiento desde el punto de vista eléctrico y poder entender a nivel de tensiones cómo es que se ve el dispositivo. Entonces, vamos a chequear esta parte. ¿Cuál es la idea? Pues
obtener las características de corriente, tensión, ¿verdad?, del transistor. Para entender su funcionamiento ahora sí desde el punto de vista de tensiones principalmente. Bueno, tensiones y corrientes. Ahora, lo que queremos hacer, pues es controlar la corriente por el canal del transistor, ¿verdad? Donde digo el canal del transistor, uno hace referencia, pues, a la parte constructiva, y entonces es la corriente que iría, pues, por aquí, ¿verdad? Este es el canal. Ahora, cuando decimos esa corriente de canal, pues usualmente esto es drenador, ¿verdad? Esto es fuente. Acá tenemos pues el aislante, que es más claro en blanco, ¿verdad? Y aquí tenemos otra capa del conductor, tenemos el gate, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es trabajar, controlar esta corriente de canal. En realidad, esa corriente de canal termina siendo la corriente, a veces se le llama nada más corriente de drenador, o a veces se le llama corriente de drenador surtidor, porque es la que va entre esos dos terminales. Pero para abreviar es muy usual ponerle nada más ID. Que es pues la corriente que pasa por aquí. Sin embargo, para poder efectivamente pues calcular eso, necesitamos irnos primero a la estructura. Entonces, inicialmente vamos a hablar de que queremos observar lo que ocurre en el canal para entender un poco el proceso que se da ahí, que provoca el movimiento de cargas. Y una vez que tenemos eso, ya después terminamos de generalizarlo a corriente de drenador de una forma un poco más abstracta, inclusive, ¿verdad? Más macro. Pero bueno, básicamente partimos de lo que tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a buscar es corriente, ¿verdad? En definición básica, pues la corriente, ¿verdad? Se dice que es cuando pasa, bueno, sus unidades son amperes, que son iguales a Coulomb, por sobre segundo, ¿verdad? La cantidad, cuando pasa una cantidad de carga igual a un Coulomb por segundo, es que se dice que se tiene un ampere. Eso es, pues, la definición básica. Entonces, se puede jugar de varias maneras, ¿verdad? Si uno lo ve así, uno dice, bueno, carga, ¿verdad? Entre tiempo. Lo podemos ver así, pues, a nivel de unidades. Sin embargo, también es posible definirlo un poquito distinto. Decir que la corriente es igual a carga por velocidad de la carga, lo cual se apega bien. Solo que esa carga, en lugar de ser una carga simple, nada más en Coulomb, ¿verdad? Tenemos una carga por unidad de longitud en el canal. Entonces decimos que tenemos Coulomb metro. Vamos a tener ahí. Entonces aquí estamos hablando de Coulomb metro, ¿no?, multiplicado por la velocidad de la carga en el canal, la cual está en metros por segundo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa relación, pues tenemos un resultante de coulombs sobre segundo. Entonces vamos a hablar de una densidad de carga que está manejando ahí en el canal, ¿verdad? Entonces, esa densidad es con la cual vamos a trabajar. Ahora, la carga Q, ¿verdad? Tiene como una definición básica. Q es igual a C por V, ¿verdad? Si se acuerdan de la capacitancia, por ejemplo, ¿verdad? Capacitancia es carga entre voltaje. O sea, los faradios, que es la unidad de la capacitancia, ¿verdad? Terminan siendo coulombs sobre volt. Ahora, yo puedo definir esta carga con la que voy a trabajar acá, dado que esta no son solo coulombs, sino que son coulombs metro, pues yo necesito, ¿verdad?, que de acá, ¿verdad? Vean que aquí se cumple, ¿verdad? Si yo espejo Q aquí, me queda C por V, ¿verdad? Pero entonces necesito que me dé los coulombs sobre metro. Para eso, la capacitancia se va a expresar
en faradios sobre metro. Y bueno, el voltaje sí se va a ver en volts, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos así? Lo hacemos así, pues básicamente por la condición de que en el canal las condiciones no son uniformes. En el canal las condiciones no son uniformes, sino que la densidad de carga, fue algo que no mencionamos la vez pasada, no es absolutamente uniforme. ¿Por qué? Cuando yo tengo esto aquí, ¿verdad? Y tengo aquí la fuente, el source, y aquí tengo el drenador, y resulta que la cantidad de carga, ¿verdad? El source va, por eso se llama fuente, va a proveer los electrones, ¿verdad? El voltaje de gate que yo tengo aquí, el voltaje de gate va a proveer carga, pero esa carga tampoco es no se vuelve tan uniforme. ¿Por qué? Por las condiciones que se dan acá. Cuando yo aplico una tensión drenador-surtidor del tipo más menos, yo estoy acumulando una gran cantidad de carga positiva aquí en, en esta región y estoy colocando una cantidad de carga negativa en esa región, ¿verdad? Por ley de atracción de cargas, entonces los electrones libres que están aquí van a, a, a verse atraídos por esta carga positiva y a verse repelidos pues, por esta carga que está acá, ¿verdad? Entonces, justo en este lado, antes de que haya un proceso de conducción, pues hay un montón de electrones y su cantidad de carga va a ir decayendo con la distancia, ¿verdad? Va a ir decayendo por razones obvias, donde la atracción máxima se da aquí en la frontera, ¿verdad? El efecto de esta atracción va disminuyendo conforme avancemos. Entonces se establece lo que se llama un perfil de carga, ahí, que es carga no uniforme. Hay un punto, después veremos, donde cuando ya sí tiene mucha corriente, pues se vuelve más o menos uniforme, pero en inicio no lo es, ¿verdad? Esta condición es muy importante y tiene o está ligada estrechamente con el largo del canal. A mayor longitud del canal, más bajo es este perfil, ¿verdad? Y yo voy a necesitar más tensión, más carga y demás para poder establecer un flujo de corriente ahí por este decaimiento que se da en el perfil de carga en ese punto, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de carga al no ser uniforme, pues tiene una incidencia directa, ¿verdad? En todo. En todo, porque por ejemplo, vean que estamos definiendo carga como coulombs por unidad de metro. Entonces, si yo establezco el largo del canal, ¿verdad? Digo, bueno, y aquí tengo X igual 0, aquí tengo X igual L, la cantidad de carga por unidad de metro de ahí no es la misma. No es la misma, ¿por qué? Porque aquí tengo más carga que aquí. También eso me va a alterar la capacitancia. La capacitancia, como les decía, depende, es carga entre voltaje, ¿verdad? Entonces yo tengo cierto voltaje ahí y la carga no es uniforme también. Entonces tengo que analizar una serie de aspectos que tienen que ver con la distribución de carga aquí a lo largo del canal. Entonces, para trabajar esto, se define la capacitancia de la compuerta por unidad de área. La compuerta, ¿verdad? Es el gate. Yo los he puesto aquí en español, pero se mencionan usualmente en inglés. La idea mía es que dominen ambos términos, ¿verdad? Se define SCOX. Se le llama COX porque nosotros mencionamos que este aislante que está ahí es el responsable de ese aislante que está ahí es el responsable de la capacitancia que voy a tener, ¿verdad? Porque es el dieléctrico, al final de cuentas. Y como eso se suele hacer con dióxido de silicio, es un tipo de óxido, ¿verdad? Entonces ese ox viene ahí de óxido. Y entonces esa capacitancia se define como una capacitancia también por unidad de área.
por algo está aquí, ¿verdad? Sobre metro cuadrado. Entonces, es una capacitancia que se mide en faradios sobre metro cuadrado, ¿verdad? De esta manera. Es muy importante esa capacitancia porque está estrechamente relacionada con el ancho del canal, ¿verdad? Qué tan ancho sea el canal, me lo limita, ¿verdad? Entre más grande sea, pues esa capacitancia que está ahí baja. Este es un parámetro muy común en este tipo de dispositivos. Entonces, bajo esas condiciones, ¿verdad? Ya teníamos que la carga, ¿verdad? Es igual a C por V. Pero ese C lo vamos a llamar Cox, dado como C sobre W, ¿verdad? Entonces, para poder obtener efectivamente la capacitancia, ¿verdad? Como estos son farads sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y yo necesito farads metro aquí, entonces necesito multiplicar Cox por W, ¿verdad? Entonces aquí yo lo que voy a tener es faradios, metro cuadrado, esto que me da metros, ¿verdad? Y esto que me da volts. Entonces, de eso que tengo ahí, voy a terminar teniendo farads voltio, ¿verdad? Que son coulombs sobre metro. Para ver la consistencia de unidades que tiene Q. Entonces, tenemos eso. Ahora, analizamos la tensión, ¿verdad? Porque decíamos que en definición básica, carga es igual a capacitancia por tensión. La tensión, ¿cuál tensión es? Bueno, y la tensión de compuerta, pero no cualquier valor, ¿verdad? El que va a provocar y el valor que nos interesa es el que provoca el flujo de corriente, ¿verdad? Entonces, la que tiene un efecto, el efecto que queremos ver porque queremos determinar la corriente, es aquella tensión que está en la tensión de compuerta, ¿verdad? Se le llama VGS, pues porque en el modelo que estamos trabajando tenemos estas terminales, tenemos esto es drenador, esto es gate, esto es source, ¿verdad? Y usualmente el source se conecta al sustrato, ¿verdad? Usualmente tenemos una conexión entre esos dos términos, o entre esos dos terminales, también, ¿verdad? Entonces, al haber una conexión entre esos dos terminales, la capacitancia, ¿verdad? Está influida ¿por qué? Por el voltaje que tenemos de gate aquí a sustrato, que lo veíamos, o al cuerpo, ¿verdad? Con la letra B. Entonces, es con el voltaje que va aquí. Pues resulta que como el sustrato y el cuerpo están conectados, pues termina siendo la tensión que está aquí, VGS, ¿verdad? Entonces, la tensión de gate en realidad es una tensión gate source, lo que vamos a manejar ahí, porque esa es la que me lleva la tensión aquí al cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál voltaje es el que debemos considerar acá? Es el voltaje que está por encima de la tensión de umbral, porque ese es el que da el efecto, ¿verdad? De eso estuvimos hablando, entonces es el que da el efecto de movimiento de cargas finalmente. Entonces, si nos vamos a la corriente, ¿verdad? Que es igual a la carga, que ya la definimos aquí, por la velocidad de esa carga, ¿verdad? Simplemente pues tomamos lo que teníamos antes, lo multiplicamos por la velocidad. Sin embargo, a su vez, bueno, un detalle aquí. Eso es la corriente, pero resulta que la corriente tampoco es uniforme. Digamos, estrictamente hablando, la corriente, por ejemplo, hay más corriente aquí que la corriente que hay aquí. ¿Por qué? Vean el perfil de carga que tiene esto. O sea, si yo analizo esto, él tiene un perfil de carga que va cayendo, ¿verdad? Entonces hay más carga de un lado que del otro. Entonces la cantidad de los coulombs
por segundo, pues hay más coulombs por segundo aquí que los que se proporcionan desde este punto de vista. Por lo tanto, la corriente tampoco es absolutamente uniforme, aunque más adelante ya la vamos a definir pues como una sola corriente. Pero estrictamente hablando, en el canal, pues no es uniforme, ¿verdad? Entonces, si yo quiero establecer la corriente en el canal, debo establecerlo en función del voltaje que yo tengo en el momento, ¿verdad? Y si bien esto es cierto, tengo que poner un voltaje que sea dependiente de la posición. ¿Cuál posición? Entre 0 y L, ¿verdad? Siendo esto X, entonces sería un voltaje que sea función de X. Un voltaje que sea función de X. Entonces la distribución de carga y por lo tanto de corriente no es uniforme en el canal, ¿verdad? Sino que depende de la posición. Por lo tanto, para precisión en la ecuación se debe introducir una tensión dependiente de la posición. Esa tensión, entonces, es lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos lo mismo, pero introducimos un término. Un término que simplemente es un término que me permite ajustar, pues, con precisión, ¿verdad? Cuánto es la corriente en un punto determinado. Entonces, ese término ahorita lo vamos a resolver y va a ser útil. Ahora, como les decía, pues tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos la velocidad. Esa velocidad de la carga, pues tenemos que expresarla adecuadamente. Según se vio en fundamentos de semiconductores, esa velocidad de carga es igual a la movilidad, en este caso estamos viendo electrones, la movilidad de electrones, por el campo eléctrico en el cual está inmerso, ¿verdad? Ese campo eléctrico, pues uno dice, bueno, dice campo eléctrico es igual a volts entre distancia. Pero como no es uniforme, no va a ser uniforme por las condiciones que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, se expresa como una derivada, ¿verdad? La distancia es X ahí. Bueno, ahí lo cambió olímpicamente, ¿verdad? Le he puesto es X, ¿verdad? Pero entonces, lo puedo expresar como esa derivada. Eso me lleva a que la corriente sea igual al Cox por W, VGS menos VX, ¿verdad? Menos VTH. Este es solo para tener control, digamos, de la voltaje en cierto punto, por la movilidad, ¿verdad? Por la derivada. Ya tenemos casi la ecuación. Hace falta algo en esa ecuación, de que es una ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, ¿qué es lo que me está diciendo? Dice, me está diciendo cuánto es la corriente, ¿verdad? En un punto específico, dependiendo pues del voltaje específico que yo tenga en ese momento. Sin embargo, como todas las razones diferenciales, eso es mejor integrarlo para poder obtener el efecto macroscópico. ¿Qué es el efecto macroscópico? El efecto medible, al final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se integra esta ecuación básicamente para dejar de tener una corriente que hasta cierto punto es una corriente diferencial, porque es una corriente que depende, o sea, es que son amperes, no es diferencial del todo, pero es una corriente que depende del punto. A mí me interesa la corriente total. Entonces, cuando yo me voy al canal, entonces tengo esto aquí, pues a mí me interesa saber, pues sí, la corriente que viaja por aquí, la corriente total. Entonces, voy a tener que hacer una integral de esas contribuciones de corriente que están ahí, que a su vez dependen de las contribuciones de voltaje. Hago una integral desde x igual 0 hasta x igual L para determinar eso que está ahí. Solo que, bueno, de este lado hago una integral de corriente, ¿verdad? En ese punto. A nivel de este otro lado, tengo que hacer una integral del voltaje. Del voltaje en x igual 0 hasta el voltaje en x igual L. Eso me lleva, ¿verdad? Bueno, y aquí está la misma ecuación, a hacer esa integral, ¿verdad?
En el caso de la corriente, las contribuciones de corriente a lo largo del punto, ¿verdad? Desde x igual 0 hasta x igual L. Digamos, esto se envía el de x del otro lado, ¿verdad? Entonces me queda I de x, y entonces aquí me queda de V, ¿verdad? Entonces donde hago la integral, uno es respecto a la distancia, el otro es respecto al, al voltaje en ese caso. Entonces hay que plantear esa integral, ¿verdad? No vamos a ver la resolución full de la integral, simplemente, porque bueno, tampoco es tan difícil, digamos, desde aquí, básicamente, que nos va a dar de toda la corriente, ¿verdad? Al final de cuentas, la corriente en cero y la corriente en L, que esa es la que queremos. Y de este otro lado, sí tengo, contribuciones interesantes, ¿verdad? La variable de integración es Vx, y se evalúa en 0 y en V de S. Entonces, va a haber un punto cuando evalúe en 0, ¿verdad? Que, bueno, esto permanece, ¿verdad? Son constantes, entonces van a quedar los valores ahí, pero me va a quedar una relación, un V cuadrático ahí, ¿verdad? Porque esa es la integración de estas partes, ¿verdad? Cuando yo separo esto, aquí nada más me va a quedar por un V, que igual hay que evaluarlo en 0, cuando 0 no pasa nada, pero va a haber que evaluarlo en V de S, ¿verdad? En el punto V de S. Entonces, voy a tener la corriente total, ¿verdad? Por ahí sale un medio de la ecuación, el mu n Cox, que está ahí, aparece un término que es interesante, que es el término L, que está acá. Ese término L de la resolución de la corriente, digamos, me aparece ese término L, que divide, es un término que viene a aparecer ahí. Me quedan 2 VGS menos VTH por VDS, drenador surtidor, ¿verdad? Estamos hablando de VGS aquí, entre estos dos, y de VDS, pues entre y ese término que está ahí. Ah, bueno, aquí está al revés. Aquí está al revés. Aquí está el DG, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Y me queda un término cuadrático, lo cual es sumamente interesante. Me queda un término cuadrático de VDS. De hecho, si ustedes ven esta ecuación, esta es una ecuación ID, ¿verdad? Todo esto es constante. Estas son cuestiones constructivas, ¿verdad? El W, el L, el mu n, el Cox, todo eso es constante. Vamos a ver el VGS, si lo vemos como constante, me queda una ecuación cuadrática, básicamente, en términos de VDS, ¿verdad? Lo cual es una parábola. Una parábola, pues, por tener aquí el menos, ¿verdad? Que se tiene en ese caso. Esta ecuación es una ecuación importante, por eso está ahí resaltada, es una ecuación importante que voy a borrar un poco de cosas que tenemos que entender, pues, adecuadamente. Entonces, bueno, tenemos que entrarle a esa ecuación. Pero es la base de la ecuación del transistor. Entonces, a partir de ahí es que vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, hagamos la pausita acostumbrada. Yo necesito, se me acabó el agua. Refrescar garganta, entonces hagamos la pausita acostumbrada y ya casi seguimos. Continuamos. Y tenemos que entender bien la ecuación esta que acabamos de poner. Esta ecuación. La idea, pues, es entender bien por qué
ella nos define pues el funcionamiento al final de cuentas del transistor. Entonces, primero, algunas observaciones importantes. Y esa imagen tenía que salir después. Eh, algunas observaciones importantes. Primero, revisando la ecuación, ¿verdad? Prestamos atención aquí a la ecuación. Damos cuenta que la corriente es proporcional a mu n Cox, ¿verdad? Este término que está ahí. Porque mayor movilidad es mayor corriente, movilidad es mu n, ¿verdad? Teníamos ahí como movilidad de electrones. Entonces, la movilidad me permite mayor corriente. Si los electrones se mueven más lento, pues la corriente va a ser menor, ¿verdad? La corriente es una velocidad de carga, al final de cuentas. Entonces, muy claro. Y mayor capacitancia, o sea, el COX, ¿verdad? Es mayor densidad de electrones también. Entonces, entre más capacitancia tenga, una cantidad mayor de electrones ahí en la estructura, y por lo tanto, ese COX también es directamente proporcional a la corriente, ¿verdad? O la corriente es directamente proporcional a COX, más bien, porque COX es una característica constructiva a partir de la cual pues tenemos la corriente. Ahora, también es proporcional a WL. Este WL merece un pequeño comentario, y es que WL, bueno, es el ancho del transistor W, ¿verdad? Y la longitud del canal L, que, que tenemos definido, ¿verdad? En la estructura tridimensional es como se aprecia adecuadamente. Entonces, esto de acá es lo que llamamos la longitud, ¿verdad? Y el canal, el ancho, pues se define a partir de estos dos términos. Entonces, el L, pues está dado por aquí. Este es el largo del canal. Esa relación que está ahí es muy importante. W sobre L. Que se suele dar como un cociente, pero se suele dar de esta forma. De hecho, lo puse ahí, ¿verdad? Se suele dar en valores. Por ejemplo, 5 micrómetros sobre punto 18 micrómetros. Se suele dar así. O sea, esto yo lo podría dar como un solo número, ¿verdad? Hago 5 entre punto 18, que me daría 0.18, 27, ¿verdad? 27.77. Y está bien, o sea, se puede decir así, 27.77. Sin embargo, esto está muy relacionado con la tecnología de fabricación y es muy usual que se exprese así para saber de qué tecnología se está hablando. La tecnología generalmente se especifica a partir del largo del canal. Por ejemplo, esta es una tecnología de 180 nanómetros. Obviamente, digamos, yo tengo que dar esto pues en las mismas unidades para que se cancele, ¿verdad? Adecuadamente. Pero es muy común trabajarlo así, básicamente para poder identificar la tecnología. Por ejemplo, de 180 nanómetros, ¿verdad? De largo de canal. Entonces, para poder conocer esas dimensiones es común que se exprese así. Mayor ancho, pues me va a dar lugar a más carga, ¿verdad? O sea, más grande sea SW, ¿verdad? Voy a tener más carga acumulada a lo largo, ¿verdad? Si reduzco eso, pues la cantidad de carga baja y entonces va a tener corrientes menores. Y menos largo, o sea, si yo lo junto acá, ¿verdad? La corriente también crece por el asunto del perfil, inclusive, ¿verdad? Hablábamos del perfil, donde el perfil va a ir decayendo así, ¿verdad? Entonces, si yo reduzco L, estoy en una porción más pequeña, donde todo es más uniforme ahí. Y eso pues ayuda a que la corriente también sea más alta, porque en realidad entre más lo separe yo, es más difícil establecer la corriente y el valor de corriente es más bajito. Entonces, esto
generalmente se especifica así, lo vamos a ver a lo largo del curso como un cociente de, de dimensiones expresado de esa manera. Entonces es muy común. Eso para que lo vean y que sepan el por qué se suele expresar así en lugar de ponerlo como un solo número. Eso es parte, digamos, de la jerga de que se utiliza en este tipo de transistores. Luego, lo otro que les decía, ¿verdad? Si yo dejara VGS constante, ¿cómo me queda la ecuación, verdad? De hecho, uno lo ve, ¿verdad? Y uno dice, bueno, la corriente de drenador. Toda esta cosa es una constante, ¿verdad? Es una constante. Multiplicada por 2 veces VGS menos VTH por VDS menos VDS al cuadrado. Al final de cuentas, todo esto, bueno, VTH es una constante, el 2 también, ¿verdad? Y si yo lo veo para VGS constante, yo puedo decir que esto también es una constante. Entonces, constante por constante, ¿qué me da? Constante, ¿verdad? Todo eso es una constante, al final de cuentas. ¿Qué me está multiplicando? Bueno, puedo verlo así. Constante lo expando por VDS menos VDS al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo, verdad? Si yo quiero ver la relación entre VDS como variable independiente e ID, esto que está aquí, pues es la ecuación de una parábola, ¿verdad? Que es esta que está del otro lado. Esa imagen tenía que aparecer hasta ahora. Entonces es una parábola. Y esa parte, digamos, inicialmente, pues es una observación bastante interesante. Como parábola, sí tiene un punto máximo. Tiene un punto máximo. En algún momento esta tensión VDS va a llegar y va a tener un valor, o puedo hacer un barrido, ¿verdad? Y es perfectamente factible que tenga un valor VGS menos VTH. En el momento en que este VDS sea igual a esto, lo cual me daría un valor cuadrático, ¿verdad? Este término que está acá, y resulta que es el valor máximo que se va a tener de la ecuación. Entonces, en ese punto, la corriente, cuando vale eso, el VDS, VGS menos VTH, la corriente, a la hora de sustituir, pues se transforma en esta expresión que está ahí, ¿verdad? Porque vean que básicamente aquí me viene a quedar 2 veces, ¿verdad? VGS menos VTH al cuadrado menos VDS al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en ese punto particular, estos 2 veces esta variable, ¿verdad? Es como un 2x cuadrado menos x cuadrado, me queda x cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí, justo ahí, tenemos el valor máximo de corriente, lo cual es un caso muy interesante, porque me habla de cómo se comporta la corriente del transistor en función de la tensión drenador-surtidor. Y tenemos un valor máximo de corriente. Entonces la I de max viene siendo un medio de mu n Cox, ¿verdad? WL, VGS menos VTH cuadrado. Este valor es relevante también. Es un valor relevante, que es máximo, ¿verdad? Y que me hace referencia, y eso lo vamos a ver ahorita, a la corriente a la cual el transistor termina saturándose. Vamos, es la corriente en la cual el transistor termina operando, por así decirlo, puede terminar operando. Entonces esa relación es súper importante. Hay que tener en cuenta esta ecuación porque esta ecuación también vamos a ver algo. O sea,
Esta ecuación es la ecuación inicial, ¿verdad? Pero la observación de este valor en particular también es relevante. Entonces, esa relación cuadrática, si yo la veo DID y VDS, recordemos que es para un VGS constante, dijimos, ¿verdad? Entonces, para cada valor de VGS hay una ecuación cuadrática. O una relación cuadrática de ese tipo, ¿verdad? Y tengo una parábola diferente. Entonces, uno puede ver ahí que, digamos, para un VGS1, yo tengo este valor, ¿verdad? Y tiene ahí su máximo ahí. Para un VGS2, digamos, vamos a ver. Vamos que yo tengo para este VGS, ¿verdad? Para este otro VGS, yo voy a tener una parábola, pues, un poquito distinta, más alta, ¿verdad? Porque el VGS me altera la constante de multiplicación, ¿verdad? Que les decía. Y para este VGS, pues tengo una parábola mayor. Para cada uno de los VGS voy teniendo valores mayores, ¿verdad? Entonces se establece el comportamiento, digamos, de cómo se ven las curvas del transistor para distintos valores de VGS. Esto se parece mucho a lo que hacíamos en el BJT, lo estuvimos viendo bastante, cuando establecíamos también corrientes, ¿verdad? Para distintos valores de V base emisor 1, base emisor 2, ¿verdad? Entonces teníamos diferentes valores y después una región de saturación y teníamos la corriente del diodo y la tensión colector emisor. Se veía así, ¿verdad? Entonces, para distintos valores de base emisor, teníamos una curva diferente. Es lo mismo, básicamente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y ese máximo se va a ir corriendo de esa manera, ¿verdad? Entonces, esa relación cuadrática es importante. Ahora, una de las cosas que implica esa relación cuadrática es que la resistencia del canal no se puede modelar como una resistencia simple. ¿Por qué? Una de las cosas que vimos, que lo dijimos la vez pasada, ahora medio lo comenté. Vamos a ver, este es más o menos el transistor, ¿verdad? Y aquí están sus partes. Entonces aquí tenemos pues el drenador, aquí tenemos el gate, aquí tenemos la fuente. Y yo les decía la vez pasada de que sí, al final aquí vamos a tener tensión, drenador, surtidor, ¿verdad? Pues aquí una tensión, aquí, ¿verdad? Un VDS. Y pues también tenemos una corriente convencional que va en esta dirección, que es la corriente ID. ID o IDS. Entonces, por simple ley de Ohm, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, el transistor tiene una resistencia que es igual a esa tensión VDS sobre la corriente ID. Si fuera una resistencia simple, o si yo lo pudiera modelar como una resistencia simple, ¿cómo debería ser la relación corriente-tensión de ellos dos? La relación debería ser así, ¿verdad? O sea, si yo lo modelara de manera simple, esta sería, bueno, si quisiera ver generalmente esto se hace así como ID y VDS, ¿verdad? Entonces, la pendiente de esto es el inverso de esa resistencia, ¿verdad? Es la resistencia en la -1. Porque me da corriente sobre voltaje. Pero lo que yo necesitaría es una línea recta para poderlo modelar efectivamente pues, como un resistor nada más. El hecho
de que el transistor tenga una relación que no es una línea recta, quiere decir que su resistencia no es constante. Ajá. Porque la resistencia va a ser el inverso de la pendiente de esto. Entonces va a ir cambiando, ¿verdad? Hasta que llegue aquí, por ejemplo, ¿verdad? Con una pendiente de 0 y una resistencia infinita. En ese punto. Y las líneas tangentes, que son las que me definen la pendiente, pues van a ir variando en todos los casos. Entonces, el modelado no es tan sencillo, ¿verdad? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Y lo cual no es malo. No es malo. ¿Por qué? Antes de pasar acá. ¿Por qué no es malo? Porque en realidad yo puedo definir diferente, o sí, puedo utilizar el transistor como una resistencia variable. Entonces a veces la necesito en un valor, la ubico en ese valor, a veces la necesito otro valor, pues la ubico en otro punto de la curva. Entonces eso es una observación interesante desde el punto de vista de funcionamiento del transistor. Ahora, si VDS es mucho menor que 2 VGS menos VTH, ¿verdad? Aquí está la ecuación. Si esta tensión es mucho más pequeña que esto que está acá, yo podría aproximar, ¿verdad? Decir que esto que está aquí, ¿verdad? Bajo esa condición que está ahí, yo podría decir que 2 VGS menos VTH por VDS es mucho mayor que VDS cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es grande por esto pequeño, pero esto es pequeño al cuadrado. Cuando yo tengo algo pequeño y lo hago al cuadrado, se hace más pequeño. Entonces, si yo elimino esta parte de acá, este 2 se me cancela con este 2 y la ecuación me queda aproximadamente como mu n Cox WL, ¿verdad? Por VGS menos VTH, por VDS, que está ahí. Esta ecuación es una ecuación válida si se cumple esta condición, ¿verdad? Que la tensión drenador-surtidor sea mucho más pequeña que VGS menos VTH. ¿Y qué pasa ahí? Y eso es lo interesante. Si yo hago esa aproximación y vuelvo a hacer el análisis que hacíamos hace un rato, ¿verdad? Primero, ¿dónde estoy en la parábola? Bueno, en la parábola, en la ecuación, ¿dónde es que estoy? Esto es como así. Entonces yo tengo aquí VDS, aquí tengo ID. En el punto máximo tengo VGS menos VTH. Y estoy en un punto donde VDS, ¿verdad? Esta variable es mucho más pequeño que 2 veces esto, ¿verdad? Pero recuerden, mucho menor quiere decir unas 10 veces menor. ¿Qué 2 veces esto? 2 veces esto, tal vez me ponen por aquí, ¿verdad? Ahora reduzca esto 10 veces. Al final de cuentas es en una región por acá. Entonces, muy en esa región, ¿verdad? Estoy ubicado aquí, ¿y qué me encuentro ahí? De que mi X, Cox, WL, VGS y VTH, todo esto es una constante. Entonces la corriente ID es igual a una constante por VDS. Resistencia. Normalita. O sea, lo que quiere decir es que si yo observo, por ejemplo, estas curvas, aquí, en la región baja de la curva es una línea recta. Esta también es una línea recta. Esta también es una línea recta. Por lo tanto, son regiones por acá muy lineales, donde sí se comporta de esa forma y puedo aplicar esta corriente. Pero ojo, la condición, ¿verdad? Entonces es una ecuación que funciona bajo esa condición.
La resistencia, pues, sería el VDS, ¿verdad? Entre esto. Entonces, cuando yo hago VDS entre eso, pues, se me cancelan los VDS, ¿verdad? Uy, por cierto, aquí está ese VDS, eso hay que quitarlo. Eso hay que quitarlo. Entonces hay que quitar ese VDS, se me fue ahí. Le hice copy paste a esto y no lo eliminé. Así es como se ve la resistencia en ese punto. ¿Cuál es la ventaja de la resistencia en ese punto? Constante, 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 para un VGS constante, y VTH constante, ¿verdad? Es constante. ¿Qué sería la resistencia en ese punto de encendido, ¿verdad? Pero en la parte baja de la curva. Lo que les decía, ¿verdad? Para valores pequeños, entonces la relación es prácticamente lineal. Entonces, si yo me voy aquí, tengo líneas rectas en esos puntos. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, es importante comprender qué es lo que ocurre cuando la tensión VDS es pequeña, básicamente, ¿verdad? Pequeña respecto al 2 veces VGS VTH. Y eso tiene esa característica, ¿verdad? Que es importante, pues, mencionar. Ahora, definiendo las zonas de operación del transistor, ¿verdad? De la ecuación completa, esta que está aquí, ¿verdad? Se definen las zonas de operación. Básicamente viendo un poquito, juntando lo que estamos hablando. Si VDS es menor que VGS o VTH, la corriente cae, ¿verdad? La corriente va a caer. Y se le llama a esa parte que el transistor opera en una región de triodo. Es una región donde la formación del canal es parcial. El canal aquí está parcialmente formado, permite la conducción, pero con esa característica, digamos, que es ahí baja. Y esa región de triodo, entonces, es la que se encuentra de el punto donde VDS es menor o igual a VGS menos VTH, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Vean que la frontera es para un VDS igual a VGS menos VTH. ¿Qué me marca esto? Esto me marca una frontera entre la región de triodo y la que ya casi vamos a ver, que es la región de saturación. En esa zona es aproximadamente lineal, pues aquí no, ¿verdad? Aquí no es lineal, pero en la otra parte baja, pues sí. Vamos, yo llego acá y veo que más o menos, ¿verdad? Más lo puedo tirar como por ahí. Ahí tengo una región, pues lineal, ¿verdad? Como desde aquí hasta aquí, ¿verdad? En esa región tengo una región bastante lineal de operación. Y se pueden hacer aproximaciones que les vamos a hacer, ¿verdad? Para entender también el funcionamiento de este transistor. Se le llama la región de triodo profundo, cuando la tensión es bien pequeña, ¿verdad? Donde ahí sí es una resistencia full, ¿verdad? O sea, donde sí podemos decir que es full lineal, es ahí abajo, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy ahí, se puedo decir que esta parte es esa zona que está ahí, ¿verdad? Que me marca un punto muy, muy claro de funcionamiento. Ahora, ¿qué ocurre cuando VDS
supera a VGS menos VTH. Ya van viendo la importancia que tiene este valor, ¿verdad? Este valor se usa un montón. La corriente se satura. O sea, cuando se supera ese punto, pues la corriente no puede crecer indefinidamente. ¿Por qué no puede crecer indefinidamente? Por la capacidad limitada que tiene el canal, ¿verdad? No obstante, que la ecuación se ve muy bonita, ¿sí? ¿Verdad? No la ve así, aunque haga crecer mucho, la tensión simplemente se establece una corriente, ¿sí? Y y es la que va a dominar, va a llegar a un punto que va a dominar el canal. No obstante que yo haga crecer la tensión VDS, o sea, básicamente hay un punto en el cual se le proporcionan las condiciones al canal para que se forme una corriente, pero va a alcanzar un techo. Y ese techo, pues ya vimos que está dado por esta relación. Entonces, esta ecuación de acá, ¿de dónde me habla? Esa ecuación es la que usamos en la región de triodo, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero al llegar a su valor máximo, sí se satura. No ocurre que, aunque la ecuación esta me lo diga, ¿verdad? Pero el VDS no baja la corriente en realidad. En realidad lo que necesito es tener adecuadamente la tensión gate source, ¿verdad? Mayor que el VTH, ¿verdad? Pues es la condición, ¿verdad? De encendido. Esa no la he venido mencionando aquí, pero la vez pasada hablábamos, ¿verdad? Que yo necesito que esto sea mayor que la tensión de umbral. Entonces, bueno, esta es una condición. Y luego, si cumplo esto, llego a esa región de saturación. Y a partir de aquí se parecen mucho las curvas a las curvas del transistor BJT. ¿Por qué? Porque, bueno, y esto se da para una tensión GS específica. Si yo tengo otro, ¿verdad? Y voy a dar aquí más bajo, ¿verdad? Va a ir aquí la curva y voy a tener algo por acá. Entonces aquí voy a tener un VGS2, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es el comportamiento que va a tener ahí el transistor. Y básicamente esto ya lo que nos define son las características de operación de este transistor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Esta figura, bueno, viene en el Rasabi, que me define, digamos, la operación. Es la misma curva, ¿verdad? La región de triodo, la región de saturación, el punto de inflexión de la curva o el límite, ¿verdad? Que es un punto que se suele utilizar mucho porque es muy fácil, ¿verdad? De ubicar, ¿verdad? Es un punto sumamente sencillo de ubicar, entonces se usa mucho como referencia, ¿verdad? Estos puntos está dado simplemente cuando la tensión VDS es menor que VGS menos VTH, y este es cuando VDS es mayor que VGS VTH, ¿verdad? Entonces, el punto donde yo puedo hacer un cálculo preciso y saber cuál es la frontera entre una y otra región, pues es este, que está acá. Aquí está la corriente máxima, ¿verdad? Que se va a tener. Y a nivel de polarizaciones, digamos, siendo esto G, D y S, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, básicamente estamos trabajando con la relación que existe entre VDS, ¿verdad? Y VGS menos VTH, ¿verdad? Entonces,
Cuando la diferencia de ellos es simplemente VTH, estoy justo aquí en la región, ¿verdad? Cuando yo digo, bueno, y es que esto es igual a esto, la única diferencia es VTH, ¿verdad? Entonces, si yo me ubico aquí, tal vez le borro ahí los paréntesis para que no estorben en la expresión. Si yo estoy aquí, ¿verdad? Me doy cuenta que la diferencia, pongámoslo en positivo, de VGS más bien sería VGS menos VDS, ¿verdad? Aquí, es igual a VTH. O sea, la diferencia entre la tensión de gate y de drenador, drenador es simplemente VTH. Entonces, este punto de aquí me marca esa frontera que está ahí. Ahora, en la región de triodo, ¿verdad? Que está ahí, yo necesito que VDS sea menor que VGS menos VTH, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a escribir que VGS menos VDS sea mayor que VTH, ¿verdad? VTH. Eso es lo que me dice esto, ¿verdad? Donde la tensión de gate tiene que ser mayor que la de drenador por algo mayor a VTH. Ese es el punto en el que nos ubicamos. Las otras regiones, por ejemplo, aquí en la región de saturación, ¿de qué estamos hablando? De que más bien VDS es mayor que VGS menos VTH, ¿verdad? Entonces, en esos casos, lo que voy a lograr es que la tensión de drenador sea mayor que la tensión de compuerta, dándome la referencia de que de aquí eso va a ser positivo respecto a este, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa diferencia que está ahí, que se va a mantener a lo largo de toda la curva, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saturar mi transistor, ¿verdad? Si lo quiero llevar a la región de saturación, la región de conducción, en ese caso, lo que voy a hacer es establecer una corriente de drenador, ¿verdad? Entonces, en ese punto, mi transistor, yo lo puedo describir como una fuente de corriente. ¿De qué valor? De este valor que está ahí. Aquí está la ecuación que me define el valor en ese punto. ¿En función de quién? De VGS. VGS es el que me lo va a definir. ¿Qué necesito proporcionarle? Una tensión gate source, la source es la tierra, mayor a VTH, ¿verdad? Y que VDS sea mayor a VGS menos VTH. Esa es la condición para estar en saturación. Otra figura que define lo mismo, ¿verdad? Región de triodo, región de saturación, aquí va la línea, ¿verdad? Que lo marca. Esa línea me va marcando exactamente el punto donde VDS es igual a VGS menos VTH. Esa línea que está ahí, ¿verdad? Es el punto donde la curva se vuelve estable, ¿verdad? Entonces, para diferentes tensiones, pues eso es lo que vamos a tener, ¿verdad? En este caso, las distintas tensiones de gate son mayores que VTH, ¿verdad? El 2, el 3 y el 4, cada uno es mayor. Entonces, VGS más grande me da una mayor corriente, ¿verdad? Mediano, más pequeño, ¿verdad? Estos son los valores que me van dando. Ahora, si VGS es menor a VTH, no hay corriente. Entonces, esa es la región de corte, ¿verdad? Donde simplemente no hay corriente, ¿verdad? Entonces, por más que yo le dé tensión VDS, si no cumplo la condición, ¿verdad? Ahí funciona de esa manera. Entonces, vemos que de la forma en que opera el transistor, en realidad tiene un comportamiento similar al BJT, no es igual, pero es un comportamiento bastante similar.
bueno, y dejémoslo por acá para hablar un poquito más después de estas con VGS e ID, ¿verdad? Que esto es como la tensión base emisor y corriente del transistor BJT. Pero bueno, después lo vemos, ya se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces cerramos acá. Dado que el examen está parado en 8, ¿verdad? Probablemente saque el jueves para trabajar un poquito este, en problemas, digamos, tipo examen. Entonces, después seguimos con esta parte, que es básicamente analizar seguir analizando el comportamiento de este circuito. ¿Ok? Entonces, Dino, que estén muy bien, se cuiden y pasen bonita tarde. Profe, una pregunta, ¿tiene ejercicios Sí, para BJT? sí tengo ejercicios, pero no bueno, les puedo pasar íntegro el examen de la vez pasada, eso se los podría pasar para que los vayan viendo, ¿verdad? Que es algunos también de los que pretendo ver, porque no los tengo así como editados, pero sí les puedo pasar por lo menos el examen del semestre pasado. Ok, ok, sí. Voy a ver si los saco y se los envío de una vez. Está bien. Gracias, más bien. Bueno, pura vida.